que las pymes son el motor de nuestra economía. Y en nuestra región específicamente, nosotros vemos que el 99% de las empresas de América Latina son pymes. Contribuyen un 22% al PBI e inclusive un 61% al total del empleo. Entonces, realmente cuando nosotros pensamos en las pymes, estamos pensando en este motor y estamos pensando en el cambio, ¿no? Y eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora. No es el marketing, es la transformación del marketing lo que es más importante. Hola, soy Stephanie Reyes en un episodio más de la serie Sala de Liderazgo. Les recuerdo que además de escucharnos en Spotify, nos pueden ver en YouTube buscando Microsoft Latam Podcast. Según el reporte Impacto de COVID-19 en la cultura y operación de las pymes de Edelman, México, casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas considera que su área de marketing es la que más ha acelerado su transformación digital, seguida del área de ventas. Hoy hablaremos justamente de eso, del marketing para las pymes. ¿Cómo conciliar las estrategias de marketing con presupuestos y plazos ajustados, una infraestructura tecnológica frágil y una mano de obra cada vez más reducida? Para ayudarnos a explorar este tema estará junto a nosotros Valeria Muruzábal, gerente de marketing para pymes de Microsoft Latinoamérica. Bienvenida, Valeria. Gracias, Stephanie. Hola a todos. Un placer estar aquí. Para comenzar, me gustaría preguntarte por qué es tan importante el marketing para las pymes. Yo creo que el marketing siempre fue importante para toda empresa, sin importar el tamaño. No es algo nada más para las pymes, ¿no? Para mí es la manera de posicionarse en el mercado, de llegar a clientes potenciales y hasta también de mantener el relacionamiento con clientes actuales. Yo creo que el marketing siempre fue importante para pymes. Lo que estamos viendo ahora es más bien la transformación del marketing, ¿no? A raíz de los desafíos que las pymes tuvieron que afrontar para garantizar la llegada de los clientes en un contexto de pandemia, ¿no? En los últimos años. En muchos casos, lo que se venía haciendo hasta ahora ya no lograba traer el mismo impacto o inclusive en realidad en varios casos ya no podía hacerse. Entonces, ejemplos como cuando uno hacía una promoción en el punto de venta, en el local o la tienda, esas cosas ya no eran ejecutables, ¿no? Entonces, no es tanto sobre la importancia del marketing, porque esa siempre estuvo, tiene que ver más con la transformación. Y si pudiera sumar, en mi experiencia, yo llevo ya aproximadamente 4 años enfocada en esta posición en Microsoft de marketing para pymes, ¿no? Y en estos 4 años creo que la palabra transformación fue lo único constante que tuvimos o que vivimos, ¿no? Nosotros transitamos el pre, el durante e incluso el post pandemia, ¿no? Entonces, para mí es hablar de 3 transformaciones distintas, ¿no? Nosotros, como llegábamos a las pymes pre-pandemia, era muy distinto a cómo llegamos durante, con otras necesidades y otras prioridades para las pymes, y mismo es distinto a cómo lo estamos haciendo ahora, cuando empezamos a ver este post-pandemia y hacia adelante, ¿no? Pero si puedo destacar, yo sí creo que hay 2 cosas que se mantuvieron constantes en este recorrido que llevo junto con Microsoft, ¿no? En primer lugar es la resiliencia de las pymes y específicamente de Latinoamérica. Yo creo que la capacidad de adaptación, de transformación y de hacerlo con agilidad es lo que las diferencia y sobre todo por la pasión que tienen, ¿no? En crear, en salir adelante y en transformar. Eso como primer punto. El segundo punto que quiero destacar, y esto ya lo cubrimos en otros episodios y sé que muchos otros directores de Microsoft lo han compartido, es que las pymes son el motor de nuestra economía. Y en nuestra región específicamente, nosotros vemos que el 99% de las empresas de América Latina son pymes. Contribuyen un 22% al PBI e inclusive un 61% al total del empleo. Entonces, realmente cuando nosotros pensamos en las pymes, estamos pensando en este motor y estamos pensando en el cambio, ¿no? Y eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora. No es el marketing, es la transformación del marketing lo que es más importante. Entiendo. Y bueno, mencionabas que lo que venía haciéndose hasta ese momento en términos de marketing ya no era efectivo o viable. Ante este nuevo escenario de pandemia, ¿qué otras cosas cambiaron sobre la llegada al cliente? Yo creo que cambió el consumidor o el cliente, para empezar, ¿no?
Hoy en día vemos consumidores que están acostumbrados a relaciones comerciales sin contacto, a relaciones también más rápidas, más ágiles, ¿no? Y sí vemos que se benefician de la comodidad de los procesos digitales, ¿no? Nosotros hace años hablábamos de un camino de compra o el camino que el cliente transitaba era lineal. Es decir, una persona, para dejarlo simple, ¿no? En un ejemplo, una persona se acercaba a una tienda, encontraba una oferta, algo que le gustaba, lo adquiría, miraba, conocía todo en el mismo sitio y con eso concretaba su compra, ¿no? Hoy en día hablamos de un camino omnicanal. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, y me tomo a mí como ejemplo, cuando quiero ir a comprar algo o adquirir o estoy buscando algo, empiezo por una búsqueda online. A veces me suscribo a un email para que me llegue más información. A veces acudo a las redes sociales para ver qué ofertas tienen, fotos, conocer más sobre la marca o sobre el producto o servicio. Y con esto lo que quiero decir es que transitamos a través de diversas plataformas, ¿no? Antes de capaz presentarme a la tienda. Y en realidad, inclusive en muchos de los casos, ni siquiera nos presentamos en la tienda y terminamos comprando online y se entrega en domicilio. Entonces, lo que estamos viendo es que ya no es un camino lineal, sino que convive el mundo físico y el mundo online y se mezclan. Y cuando nosotros pensamos en el comportamiento del cliente, tenemos que tener en cuenta todos estos factores que entran en juego. Y si puedo hacer acá nada más una mención, hace un tiempo nosotros hicimos una ejecución, un webinar con Mercado Libre y con Aleph CRM, donde ellos contaban sobre este camino omnicanal y cuáles eran las cosas que deberíamos tener en cuenta como empresa para poder llegar a estos compradores, ¿no? Eso fue dentro del marco de Reimagina tu Pyme y quiero aprovechar de invitar a la audiencia que lo pueda ver. Perfecto. ¿Y qué otras tendencias se ven en el mercado más allá del comportamiento del cliente? ¿Qué necesidades tienen las pymes, además, a raíz de estas tendencias? Yo creo que cambió el comportamiento de clientes, cambió la manera que trabajamos, por ejemplo, con proveedores y muchos otros factores externos a la organización, ¿no? Estamos nosotros reaccionando a cambios en nuestro entorno, cambios en nuestro contexto. Pero esta reacción lleva también a cambios en nuestro negocio, ¿no? O internamente dentro de las pymes. Hay que adaptarse, hay que cambiar y hay que poder seguir respondiendo a las demandas, ¿no? Nosotros hace unos meses lanzamos un estudio de la mano de Edelman sobre desafíos y oportunidades para las pymes y específicamente el impacto que el COVID tuvo en ellas, ¿no? Algunas de las cosas que nosotros veíamos en ese estudio era, por ejemplo, la llegada del ahora el trabajo híbrido, ¿no? Y la necesidad de mantenerse productivo frente a esta nueva tendencia. En este estudio también se mencionaba, por ejemplo, el uso de los datos. Decían que 9 de cada 10 pymes toman decisiones basadas en datos. Y esto es algo que viene creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Otra de las cosas que mencionaban, por ejemplo, es la prioridad en ciberseguridad. Con este vuelco a lo digital, también implicó que el 98% de las pymes hoy en día afirmen que la ciberseguridad es una prioridad para ellos. Inclusive 7 de cada 10 tienen políticas y tecnología para la ciberseguridad. Entonces, en este estudio nosotros veíamos cómo tienen nuevas necesidades y con eso nuevas prioridades, tanto externo a la empresa como interno. Y esto para resumir algunas, ¿no? Pero son muchas más, como bien sabe nuestra audiencia en realidad. Claro que sí. Y a ver, también se habla y hablamos de tener una mentalidad digital. Pero ¿en qué consiste esa mentalidad digital? Yo no sé si necesariamente hablaría de una mentalidad. Para mí más bien es aceptar que por un lado tenemos la necesidad de digitalización y por el otro lado esta digitalización nos trae ventajas para el negocio, ¿no? Y hoy estamos hablando de marketing, pero en realidad la digitalización abarca más de un área en la empresa, ¿no? O mejor dicho, diría que abarca todas las áreas, ¿no? Hablamos de las operaciones y las finanzas también, por ejemplo. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de la facturación electrónica, que viene creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Una compañía de software contable y administrativo que se llama Sigo, partner nuestro de Microsoft, nos contaba también en otro episodio, ¿no? Sobre los beneficios de la facturación electrónica y la reducción de costos. Acá vemos con este ejemplo que en realidad la digitalización
se da en las distintas áreas y cada una de una manera distinta, ¿no? Pero lo importante es entender que es un cambio a nivel de la organización y cambio en cosas pequeñas como en cosas de más impacto o más grandes, ¿no? Pero todos para el beneficio del negocio. Perfecto. Y Valeria, sabemos que las pymes se enfrentan a escenarios muy difíciles, con presupuestos ajustados, equipos pequeños y a menudo sobrecargados. Por ejemplo, este dato también del reporte de Edelman, solo el 34% de las pymes en América Latina invierten en tecnología y sistemas de marketing digital. ¿Cómo puede entonces una pyme transformarse con restricciones como estas? Sí, es cierto y es una realidad de las pymes, pero yo diría que transformación no siempre significa inversiones grandes, de recursos, de tiempo, de dinero, ¿no? Eh, no quiero mentir, por supuesto que hay que invertir en esto, pero yo creo que tenemos la oportunidad de invertir con una estrategia por detrás, para que esta inversión sea efectiva y sobre todo para que podamos entender cuándo invertimos y en qué invertimos. No tiene que ser una inversión de un solo momento de inicio y grande, ¿no? También como parte de este estudio, y como ven tenemos muchos datos de este estudio, ¿no? Vemos que el 81% de las pymes atribuyen el éxito de su negocio durante la pandemia a la estrategia de marketing. Y no hablan del marketing como tal, sino de la estrategia del marketing, ¿no? Y cómo esta estrategia es fundamental para la supervivencia. Y cuando hablamos de estrategia, hablamos de un plan, con objetivos, con pasos de ejecución, con medición, o sea, que estos pasos sean medibles y que podamos nosotros entender el impacto. Y lo más importante, con un por qué y un para qué detrás, ¿no? Sabemos que no tenemos extra para invertir, entonces que lo que invirtamos sí tenga el mejor retorno para nuestro negocio. Creo que la estrategia es lo importante acá. Ok, y con foco en esa estrategia me gustaría que compartieras con la audiencia entonces cómo se construye, ¿no? ¿Cómo se construye la estrategia? ¿Cómo sabemos qué tendencias seguir? Y también qué estrategias adoptar para el tipo y tamaño de empresa que tengamos. Estamos hablando del 99% de las empresas del continente. Así que, por supuesto, hay una gran variedad de tipos y tamaños. Sí, eso es verdad. Y yo creo que la estrategia no es nada más estrategia de marketing, pero me gustaría empezar con lo que nosotros llamamos una estrategia de juego, ¿no? A mí me gustaba lo que decía Alejandro Ruelas Gossi, un profesor de la Universidad de Miami. Él nos enseñaba sobre los distintos perfiles de un negocio, ¿no? Y la necesidad de llegar a una orquestación estratégica, decía él, ¿no? Él decía, por un lado hay que entender cuáles son tus ventajas competitivas o tus áreas de expertise y por el otro, cuáles son las áreas de debilidad o deficiencias, ¿no? Las cosas que uno no sabe cómo hacer. Y él lo que decía es que realmente el crecimiento y la estrategia de juego para una pyme tiene que ser el poder esas áreas de deficiencia o debilidad, dárselas a un tercero o pedir la ayuda de un tercero, traer expertos que nos ayuden a manejarlas, porque ellos al final son quienes saben cómo hacerlo, para que nosotros nos podamos dedicar bien a lo que sabemos hacer y hasta mejorarlo. Entonces, que esa ventaja competitiva que nosotros teníamos la podamos crecer aún más, ¿no? Entonces, él decía que el nombre del juego es colaboración y orquestación, que no se habla de competencia y dominio, que a veces uno piensa que esos son los objetivos y no necesariamente tiene que ser de esa manera, ¿no? Y una vez que uno entiende cuál es tu estrategia de juego o hacia dónde quieres ir, qué tenés como ventaja, dónde puedes pedir ayuda, es que queda más claro qué tendencias tenés que seguir y cuáles a veces dejarles pasar, ¿no? Eh, eso para mí es una buena. Perfecto. Y, a ver, podríamos decir que las pymes necesitan mantenerse en juego mientras se estructuran mejor, es decir, cambiar los neumáticos mientras el coche todavía está en marcha. Sí, yo en realidad no sé tanto de autos, pero sí tuve la oportunidad de ir al Fórmula Uno que hace unos meses sucedió acá en Miami por primera vez, ¿no?
y siguiendo con esto de neumáticos y capaz de mantenerse en marcha, me gusta la conexión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en las carreras, vemos que uno está corriendo en el auto, que tiene que ser rápido, consistente, estar enfocado y que tiene muy poco espacio para ver qué está sucediendo en el entorno, ¿no? O mismo un error puede ser algo muy grande, ¿no? Después, por otro lado, están los boxes, y perdón, no sé si es la terminología apropiada, de vuelta no soy fanática, pero creo que ahí, cuando uno frena en el auto, es donde tiene la oportunidad de hacer pequeñas mejoras, en el medio de la ejecución. Y acá creo que la clave es el equipo, porque es el equipo que te está atendiendo y que te está apoyando y ayudando a hacer esas pequeñas mejoras. Y especialmente en las pymes, yo diría que este es el momento donde más ventaja tienen, porque la pyme tiene la agilidad, tiene una estructura ajustada que le va a permitir rápidamente hacer los cambios necesarios y que va a poder en tiempo real entender si está yendo camino al éxito o camino al fracaso, ¿no? Y poder hacer esos ajustes correspondientes para poder seguir en la carrera. Y si pudiera decir como tercer punto, por supuesto la carrera en un momento termina y ahí viene el tiempo de poder pensar en el futuro o qué pasa para la próxima carrera, ¿no? Y ahí es donde de vuelta vemos las tecnologías, las tendencias, qué oportunidades tenemos para pensar en el largo plazo. Yo creo que el negocio siempre tiene que estar en marcha y creo que nuestra audiencia nos diría no hay manera de frenar el negocio en este caso, ¿no? Pero yo sí creo que esa agilidad que tienen las pymes es una ventaja para poder ir corrigiendo sin arriesgar a medida que se está en marcha. Y creo que en cierto sentido es lo que venimos viendo que muchos pudieron hacer en estos últimos años que transitamos. Perfecto. Y quiero que hablemos ahora un poco sobre equipos y talento. El 81% de las pymes afirma que puede contratar equipos más diversos gracias a la ayuda de la tecnología durante el proceso de contratación. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el marketing a largo plazo para estas empresas? Yo creo que esto está ligado a la marca de la empresa, ¿no? Em, Empezando un paso atrás. Yo creo que a la organización o a una empresa le hace su talento, ¿no? Específicamente en las pymes, que son equipos reducidos y que las caras son más visibles, ¿no? Em, o mismo hoy en día vemos que las redes sociales han crecido un montón, ¿no? LinkedIn nos decía en una de las ejecuciones que hicimos hace un tiempo, como en el primer año de pandemia sumaron más de 10 millones de usuarios a la red y tuvieron un 36% de aumento en las interacciones. Y eso tan solo en el primer año de pandemia, ¿no? Entonces ahí vemos cómo estas caras que son visibles se hicieron aún más visibles en estos últimos años, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el talento, para mí tenemos en claro que el talento tiene que ser diverso y también tenemos en claro que el talento genera una cultura y que muchas veces nosotros pensamos que esa cultura es interna a la organización, pero en realidad esa cultura se traslada a la marca. Entonces, en mi opinión, uno de los errores de una empresa chica puede ser pensar que, bueno, mi marca no es conocida, así que no es importante. Pero en realidad la marca es lo más importante, porque vos querés que cuando alguien vea tu marca, inmediatamente sienta esa conexión y le transmita alguna emoción o algún sentimiento, ¿no? Y sobre todo para no olvidarlas, porque sí existen las grandes empresas que invierten un montón, por ejemplo, en publicidad y que su marca está presente en todos los lados. Pero para mí lo importante es cómo o qué genera tu marca cuando no está presente, cuando no la estás viendo, ¿no? Y que uno pueda tener esa conexión y que pueda volver a recurrir a la marca y decir, ok, esto es lo que espero de esta marca, esto es lo que está representando. Y a veces lo que representa va más allá del producto o servicio que está ofreciendo, ¿no? Para mí eso es lo importante y la marca viene atada del talento y de la cultura que uno tiene en la organización. Perfecto. Y bueno, hemos tocado varios puntos y para muchos tipos de empresas. Pero, ¿qué le dirías a un líder que recién está empezando y nos está escuchando ahora? ¿Por dónde debería empezar? ¿Cuáles serían sus indicaciones sobre qué pasos debería seguir?
conocer el producto que vos, o servicio que vos estás poniendo en el mercado, ¿no? Y esto se conecta con la estrategia de juego que hablaba hace un rato, ¿no? Entender qué estás promoviendo, qué sentimiento genera, cómo aporta valor, y qué estás buscando hacer o a dónde estás buscando llegar con ese producto y todo lo que ese producto o servicio trae consigo, ¿no? Lo segundo y lo más importante, o una de las cosas más importantes para mí, es conocer al cliente. Y cuando hablamos de conocer al cliente es apalancándonos de los datos que podemos tener sobre el cliente, ¿no? Nosotros teníamos el ejemplo de una pastelería, María Almenara, donde ellos usaron los datos para poder, por ejemplo, estimar cuánto iban a vender tienda por tienda, producto por producto, y para poder ajustar toda su producción a la demanda que tenían, ¿no? Entonces, para ellos, teniendo los datos y sabiendo qué es lo que el cliente espera, significó una ejecución más efectiva en su negocio, ¿no? Y mismo conociendo al cliente, es que hoy en día con las herramientas que tenemos de marketing podemos targetizar y decir, quiero llegar a esta base con este mensaje, y realmente no hay un punto de error o un espacio para el error, ¿no? Te garantizás poder alcanzar esos clientes y garantizar alcanzar esos clientes, pero también no invertir o perder recursos, tiempo, dinero en quienes no son tu cliente objetivo. Entonces, para mí el conocer al cliente y tener los datos es lo más importante, ¿no? Em, Creo que ya hablé un poco sobre la marca, ¿no? Y lo que transmite. Capaz lo que sumaría sobre este punto de marca es qué cosas podemos nosotros influenciar sobre, no nada más lo que nosotros estamos transmitiendo y diciendo sobre nuestra marca, sino que lo que otros están diciendo. Y yo mencioné hace un rato, lo primero que yo hago cuando quiero comprar algo es hacer una búsqueda online. Ahí es donde nosotros vemos muchos reviews, ¿no? Lo que la gente, lo que otros están diciendo sobre nuestros productos y servicios. Cuando hablo de influenciar o manejar lo que otros están diciendo, hago referencia a algo que nos enseñó Oliver Agency, nuestra agencia de marketing, ¿no? Ellos nos compartieron hace un tiempo un ebook donde le daban a las pymes las estrategias de marketing digital, ¿no? Y ellos destacaban la importancia de tener una actitud reactiva y proactiva también en las redes. Y decían, uno puede ser reactivo. Cuando ve algún posteo, una marca puede poner un me gusta, puede responder con algún comentario, puede participar de algún debate o conversación que se esté llevando a cabo. Pero ellos decían que lo importante es también ser proactivo en las redes, ¿no? Generando nuevas conversaciones, trayendo nuevos temas a nuestra audiencia. Entonces, de esa manera, no nada más con nuestra marca transmitimos lo hacia afuera, sino que también estamos en contacto con lo que los de afuera están diciendo sobre nosotros. Y creo que hoy en día con las redes sociales ese es uno de los principales objetivos, ¿no? Sumaría creo que dos cosas más nada más. Uno es esta mentalidad digital que ya hablamos, ¿no? Y entender que la transformación digital sea en cada área de negocio, como lo vimos, pero que también nos ayuda a eliminar barreras del negocio. Y creo que este es uno de los puntos más importantes. Cuando nosotros hablamos de digitalizar, vemos cómo una pyme realmente puede crecer y llegar y tener un alcance que antes capaz no se lo planteaba, ¿no? El caso es de, déjeme nombrar, una farmacéutica Fracción en Chile, uno de nuestros casos de éxito, ¿no? Es una pyme que hoy en día lleva medicamentos de bajo costo o fraccionados en realidad a todo el país, incluyendo también localidades aisladas que no cuentan con farmacias físicas. Entonces, con la mentalidad digital ellos pueden llegar y romper esas barreras e ir más allá, ¿no? Y conectado a esto, creo que el último punto es el rol de la tecnología. Nosotros hablamos hace un tiempo de la democratización de la tecnología, ¿no? De cómo con la llegada de la nube y los modelos de suscripción y de servicios, uno puede pagar por lo que consume, pero más importante, uno puede acceder a la tecnología que en un pasado capaz se veía como tecnología para grandes empresas o tecnología que no necesariamente aplicaba a una pyme, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos servicios y mismo aplicaciones pensadas para pymes, y esta democratización significa que la tecnología y la digitalización es algo a la cual todos pueden acceder, ¿no? Y nos da una oportunidad y una ventaja, y de vuelta, sigue ayudándonos a romper estas barreras y poder llegar más lejos. Así que resumiría en esos puntos principalmente.
Bueno, información súper valiosa. Y ya para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría preguntarte si tienes alguna recomendación final. Em, yo creo que a lo largo de esta conversación se habrán dado cuenta que cité varias fuentes externas, ¿no? Y esto es algo que a mí me gusta hacer mucho en mi posición y mi trabajo desde Microsoft, ¿no? Llevamos mucho tiempo nosotros invirtiendo en cómo apoyar a las pymes, ¿no? Y específicamente con contenido enfocado al negocio, porque no es nada más la conversación sobre tecnología, y sí, es verdad que la tecnología está en la base, pero también hay que entender cómo apalancamos y ayudamos desde nuestro rol de la tecnología al negocio, ¿no? Y en ese sentido, pensando en el juego, también pedimos ayuda de quienes son expertos en estas áreas de negocio y que nos ayudan a complementar y poder compartir contenido con ustedes, ¿no? Yo creo que, perdón, creo que así como nosotros hicimos, ¿no? De traer contenido de negocio y recurrir a externos o a terceros, eso tiene que hacer una pyme. Tiene que estar conectado para aprender de otros, para pedir ayuda, para conocer sobre oportunidades o desafíos que otros parecidos estén enfrentando, ¿no? Nosotros decíamos o empezamos diciendo que las pymes son el 99% de las organizaciones de Latinoamérica, así que hay posibilidad de generar estas conexiones y de poder trabajar no quiero decir en comunidad, pero sí en una red donde podemos acceder a conocimientos de otros. Y esto capaz lo uno con un último punto, que es hay que capacitarse y hay que aprender constantemente. Y esto lo vimos en los últimos años. Nos transformamos, el contexto cambió y cada mes, cada semana, cada día fuimos aprendiendo sobre cosas nuevas. Y el aprendizaje es lo que nos permite adaptarnos y los que nos permite seguir creciendo, ¿no? Y creo que esa es parte del compromiso que tenemos desde Microsoft para las pymes, ¿no? Ayudar a darles el contenido para que puedan seguir aprendiendo, capacitándose, tanto en tecnología y el aporte para el negocio, pero en todas las distintas áreas que su negocio quiere crecer, como en este caso vimos hoy, el marketing. Perfecto, Valeria. Bueno, creo que ninguna pyme de Latinoamérica se puede perder este episodio de Sala de Liderazgo. Hicimos un repaso por las tendencias, las necesidades, la importancia de enfocarse en una estrategia de marketing digital completa y de tener lo que llamamos una mentalidad digital. Valeria, un placer haberte tenido en el podcast hoy compartiendo todo tu conocimiento y tu experiencia con las pequeñas y medianas empresas de la región. Muchas gracias, Stephanie. Y gracias a todos por participar y por haber escuchado. Nada más les dejo con el mensaje de accedan por favor a Microsoft Pymes, a nuestro sitio web. Van a encontrar este contenido que mencioné hoy, mucho el contenido de estas fuentes externas y seguiremos trabajando para apoyarlos en el desarrollo de su negocio. Gracias. Gracias nuevamente y le recuerdo a la audiencia que esto fue Microsoft Latam Podcast y que no solo nos pueden escuchar en Spotify, sino que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube Microsoft Latinoamérica. Hasta la próxima.